Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo. Estamos hoy con el Jobao, con el VS-E de Eléctrico Pro, y vamos a hacer una cosa. No grabé en su día el montaje del motor por excitación, se me olvidó, pero quiero hacer un cambio de motor. Vamos a poner este motor que tengo aquí, que le tenía de otra cosa, que es un Surpass Hobby 3674 2650 kV. En realidad es exactamente el mismo motor que el que lleva puesto, solamente que el que lleva puesto es 2250 kV. ¿Por qué voy a hacer este cambio? Pues muy fácil. La carrocería esta tiene un pequeño problema, que es cuando metemos baterías 4S, esto no tiene espacio y se queda así tirando y levantando. Entonces, quería hacer una prueba primero para darle un poquito más de velocidad. Por la ligereza no creo que tenga problemas con la potencia, o sea, no creo que necesite un motor de 40 ni de 42, por lo menos para la pista donde vamos nosotros, pero sí que le conseguiré un poquito más velocidad y a 3S creo que va a ir bastante bien con este motor. De todas formas, haremos la prueba y si vemos que no, pues volveremos atrás. Así que, sin liarnos mucho, vamos a proceder a desmontar el motor, que realmente es muy fácil, tener en cuenta que a mí me vino todo desmontado, ¿de acuerdo? Pero realmente es muy fácil. Vamos a desenchufar simplemente el motor. Lo primero, vamos a quitar estos dos tornillos y ya sacamos la bancada con el motor entera hacia adelante. Simplemente deslizamos el ventilador y ya en teoría debería estar todo hecho. En principio, si no me equivoco, eran tornillos de 2,5 justo. Y aunque le eché fijatornillos, salen bastante bien. No tengo ningún problema en aflojarlos. Así que vamos con ello. Los voy a sacar enteros para poder sacar la bancada y el motor completo, ¿de acuerdo? Con su arandelita. Luego le pondremos otra vez fijatornillos nuevo, del azul. No pongáis fijatornillos, ¿de acuerdo? No pongáis fijatornillos del rojo, que es demasiado excesivo. También vamos a quitarle el piñón, lógicamente, vamos a utilizar el mismo piñón. Si os fijáis, tiene aquí, podéis ver el fijatornillos que se queda aquí, ¿de acuerdo? Que es esto de aquí, que podemos ver en blanco. Esto es el fijatornillos. No me excedo nunca con el fijatornillos. Me es suficiente con que me retenga y me fije el tornillo en sí. Vamos a mover el ventilador hacia arriba y ya sacamos todo. Pues ahora, en principio, no tenemos mucho problema. Vamos a soltar los tres tornillos estos. Lo único bueno que tiene este motor, que fija con tres tornillos, ¿de acuerdo? La bancada. Vamos a quitar el piñón primero, que se me olvida. Vamos a buscar el tornillo del piñón aquí. Y en principio es exactamente el mismo proceso. Este tenía un poquito más de fijatornillos y como podéis habéis oído oír, ha costado un poquito más sacar, pero ya está fuera. Y ahora simplemente haciendo un poquito de palanca con la misma llave, ya sacamos el piñón de ataque. Vamos a deshacer un poquito de zoom. Este es el piñón que me venía con el motor, ¿de acuerdo? Es un piñón de 16, mod 1, y lo vamos a utilizar en el nuevo motor. Y ahora ya quitamos la bancada y ya tenemos el motor libre. Es bastante sencillo, no es una operación nada complicada. Y una cosa que me gusta mucho de esta bancada es que va con los tres tornillos, ¿de acuerdo? Al llevar tres tornillos fija el motor de una forma mucho más rígida y más estable. Estos tres tornillos los vamos a apartar a otro lado, porque son los que van a la bancada y son un poquito de longitud diferente a los que van arriba. De hecho, en el pack me venían 3 y 2, en el pack que viene en el roller, con lo cual tenemos exactamente cuál iba dónde. Bueno, podéis ver que ha entrado un poquito de suciedad a la zona del rodamiento, algo que no me gusta, y ahora simplemente nos queda deslizar el ventilador. Bueno, si lo giramos un poquito el motor, porque este hay que reconocer que va muy duro
el enfriador este queda súper ceñido, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el motor. Y como podéis ver es un 3674 2250 kV, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es modificando, aumentando 400 kV lo que es el poder. Este de la serie KK, el otro es de la serie Classic, pero en realidad no hay ninguna diferencia entre ellos. O sea, en realidad son exactamente el mismo motor, ¿de acuerdo? O sea, no es que cambie ninguna especificación ni nada, simplemente que es, digamos, la versión anterior que venden como Classic y esta es la versión, digamos, más moderna, la roja. Pero en especificaciones es exactamente el mismo motor. Entonces, vamos a mirar para colocarle el ventilador lo primero, ¿de acuerdo? ¿Por qué siempre el ventilador lo primero? Pues porque si tenemos luego ya no podemos meter la bancada. Y igual que en el otro, es bastante difícil meter aquí el ventilador este porque está bastante duro, ¿de acuerdo? Pero ya ha entrado, ni siquiera hemos tenido que desenchufar ni nada de nada. Siempre lo hemos podido hacer todo ya con ello montado. Vamos ahora con la bancada de motor. Como podéis ver, esto va a ser un vídeo corto porque realmente no tiene mucho secreto, ¿de acuerdo? Y si quiero los cables así y esto así, tengo que ponerlo así, ¿de acuerdo? Vamos a ir a poner el fijatornillos que estaba por aquí. Fijatornillos del azul, ¿de acuerdo? Es azul. Aunque el bote sea rojo, el fijatornillos es azul. En este caso voy a fijar con uno un poquito, ¿vale? Simplemente para ver dónde está el tornillo y comprobar si está en el agujero adecuado, ¿de acuerdo? No es por... ¡Ay! Perdón, que acabo de darle un golpecito a tal, no es por otro motivo, simplemente es para ver que efectivamente está en el agujero adecuado para que los cables luego nos queden con el ángulo adecuado para enganchar aquí con lo que estaba previsto. Y efectivamente sería así. Así que ya vamos con el fijatornillos en el siguiente tornillón. Es este de aquí. Le vamos a poner una gotita de fijatornillos. Quizás es hasta un poquito excesivo. Vamos a repartirlo un poquito. Pero ya con esto tenemos ya un tornillo con el fijatornillos adecuado. Vamos con el otro. Esto vaya suelto. Repetimos la misma operación, le ponemos fijatornillos. Apretamos un poquito más fuerte. No estoy apretando del todo con toda la fuerza y esto tiene su motivo. El fijatornillos necesita un poquito de tiempo hasta que coja un poquito más de dureza para terminar fijando. Entonces lo coloco, pero no termino de apretar. Le hago un último apretón ahora en unos cuantos minutos, cuando ya haya tirado un poquito el fijatornillos, para que no esté seco, pero sí que ya tenga un poquito más de consistencia, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar qué tal quedaría el motor y vemos que efectivamente nos cuadran perfectamente todos los cables, todo queda en su sitio, con lo cual vamos a ir con el piñón, ¿de acuerdo? El piñón lo mismo, vamos a girar el motor para tener la zona plana, vamos a hacer zoom para bien. Necesitamos tener la zona plana en el lugar adecuado. Metemos donde va a ir fijado en la zona plana aquí. Y ahora mismo no sabría deciros si era mucho o poco lo que sobresalía, así que vamos a poner una tuerca y vamos a presentarlo para ver si tengo que echar un piñón un poquito más para atrás o para adelante. Esto sí es una cosa que me gusta echarle bastante fijatornillos aquí en este tornillo, es de los pocos,
Prefiero que me cueste un poquito sacarlo o incluso tener que calentarlo a que se me suelte un piñón y me haga una rotura más importante, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá, introducimos esto, vamos atornillando, no lo apretamos fuerte, solamente que quede sujeto en el plano, que es lo único que nos estamos buscando, y vamos a presentar para ver cómo queda. A ver si podemos hacer un poquito más de zoom aquí, que me gustaría enseñar esto bien. Aquí podemos ver que está un poquito demasiado metido para adentro, ligeramente. Vamos a sacarlo un poquito más para afuera, el piñón, que está muy apretado hacia adentro. Vamos simplemente a aflojar un poquito, ¿de acuerdo? Nada, una vuelta y media y a desplazarlo mínimamente y volvemos otra vez a fijar el tornillo. Lo que pretendo es que la corona, ¿de acuerdo? La corona que acople perfectamente con todo lo que es la superficie. Esa es la idea que yo tengo. Para mí necesito que acople aquí con toda la superficie. La corona es un poquito más estrecha que el piñón, pero que esté en medio, que tenga un poquito de borde en cada lado. No me interesa que esté en ningún sitio en el límite. Y en principio yo creo que aquí va a estar bien. Está un poquito en el límite. Ay, por Dios, un pelín en el límite. Hay que meterlo un pelín más para adentro. Me he pasado. Primero hacia un lado, luego hacia el otro, pero bueno, no pasa nada. Me gusta hacer las cosas bastante bien y bastante perfectas. Es una parte de mí, simplemente con unos pequeños toques, muy poco, apenas 1 milímetro, lo que se ha movido para adentro. Yo creo que ya estará en su punto ideal. Pues ahí está. A ver si lo podemos poner así de forma adecuada para que lo podáis ver bien. Porque la verdad es que con la luz siempre es un poquito más difícil de ver. No sé si se llega a apreciar bien porque también está el cable por medio, pero lo que busco es una alineación prácticamente perfecta, que yo creo que aquí se puede apreciar bien. Que esté perfectamente alineado y que no sobresalga. Ahora haremos luego lo que es la fijación, pero ya tenemos esto, ya tenemos prácticamente el motor montado. Vamos a apretar ahora ya bien los tornillos. Mientras tanto, vamos a esperar unos segundos y apretamos muy bien ya todos los tornillos con el fijatornillos. Y ya lo siguiente que nos queda es colocar aquí los 2 tornillos que fijan en la bancada, pero ya tenemos esto montado, así que cogemos la llave. En este caso aquí esto utiliza 2,5 milímetros, ¿de acuerdo? Tenemos ya aquí bien el piñón en su sitio donde lo queremos. La apretamos bien, apretamos también bien la bancada de motor. Tenemos que tener en cuenta que el motor coge temperatura y lógicamente calienta el fijatornillo, por lo cual no podemos fiarnos solamente en el fijatornillo, sino que también tenemos que fiarnos en el apriete que le damos, ¿vale? Para que no se suelte. Y ya lo tenemos ahí. Ya lo colocamos. Bueno, tenemos que mover un poquito el ventilador para que nos entre. Y ahí está. Ya tenemos todo esto bien fijado, muy bien. Ahora pongamos un poquito los cables, enchufamos ya el motor. En este caso, como está programado para que vaya en esta forma con diferencia central, pues los cables me cuadran. No tengo que hacer ninguna otra maniobra rara ni cruzar cables. Yo sé que aquí me cuadran porque está programado el variador para ir de esta forma, ¿de acuerdo? Aquí nos dobla un poquito para abajo. Este está muy bien. En este motor lo que me gusta de los cables estos, que son semi rígidos, son flexibles, pero a la vez rígidos. ¿Por qué? Porque le puedo dar aquí el ángulo prácticamente perfecto, ¿de acuerdo? Para que cuadren prácticamente en su posición perfecta. Y aparte lo tengo con su brida sujeto aquí, y esto ya estaríamos prácticamente montado. Ya solamente nos tocaría meter los tornillos y hacer el ataque. Es ya lo único que nos queda, así que vamos a proceder con ello. Este en concreto no tiene ningún secreto porque se desmonta muy fácilmente. Vamos a ponerle un poquito de fijatornillos, lo partimos un poquito alrededor de la rosca. Yo creo que la mayoría de vosotros, por lo menos si no es uno es otro, incluso con los WL Toys o con los HSP o con cualquier otro motor, pues habréis hecho ya algo de este tipo, ya habréis hecho un ajuste de bancada.
con lo cual no tengo que deciros que necesita tener un poquito de juego, no tengo que apretarla del todo. Vamos ahora a hacerle el juego. Hay el truco del papel, yo también lo utilizo, pero bueno, en este caso en los Mod 1 me sale bastante bien de forma, digamos, a ojo, ¿vale? Como se dice vulgarmente, y rara vez he utilizado el papel en los Mod 1, ¿vale? Muy rara vez, y de hecho alguna vez lo he comprobado y me queda prácticamente igual de bien, así que no me preocupa mucho. Nunca he tenido problemas de que se me comiese un piñón, una corona o que saltase dientes, ni nada de ese tipo. Así que vamos a comprobar, no tiene nada de holgura, así que necesitamos moverlo un poquito. Bueno, y cuando tengamos esto, que es lo que yo busco, un poquito de juego, pero que sea mínimo, ¿de acuerdo? Yo creo que lo podéis apreciar. Cuando tengamos esto, ahí ya no hay juego. Aquí es donde tenemos el juego, ¿lo podéis notar? Aquí es donde apretamos. Primero uno. Y comprobamos que tenemos todavía el juego y apretamos el segundo. Y aquí también muy bien, porque no nos interesa nada que se nos mueva esto y que nos haga un destrozo. Y ya, a ver, como podéis ver, si yo sujeto aquí, se mueve lo justo. Yo creo que lo podéis apreciar. A ver, intento hacer zoom para que salga bien. Esto es lo que yo busco. ¿De acuerdo? Esto ya está montado. Ya podemos probarlo. Vamos a dejar secar el pegamento y mañana lo probamos. Y el domingo ya lo probamos más en serio en una pista. Pero esto es todo lo que necesitamos para montar el motor. Como habéis podido ver, es bastante sencillo. No se nos había olvidado con emoción al haber cogido el coche nuevo. Y también quiero hacer un futuro vídeo. No va a ser no realmente comparativo, pero sí para que veáis un poquito las diferencias entre lo que es un coche de este tipo, que ya es un coche, digamos, pro, y un coche que ya es un poquito más serio que un coche tipo W Toys o algo así, como puede ser el Cobra, ¿no? Que realmente podáis apreciar las diferencias entre uno y otro y que por vosotros mismos pues podáis decidir qué tipo de coche queráis como primer coche o como segundo coche, o para lo que lo utilizáis, que vosotros mismos pues podáis tener esa capacidad de decisión. No hay mucho más. Vamos a secarlo, dejarlo secar un poquito. El pegamento, el fijatornillo necesita un tiempo de secado, ¿vale? No es ideal coger ahora el coche y moverlo, ya que es posible que se nos pueda aflojar con las vibraciones. Así que vamos a dejarle 24 horas de secado y dentro de 24 horas haremos la prueba sin ningún problema con el nuevo motor. El motor la idea es, necesita prácticamente 4S para que tire a lo bestia, aunque en el circuito donde yo corro, incluso a 3S va bien. Yo de hecho en los vídeos que habéis podido ver donde lo pruebo es a 3S, aunque hubo un momento que lo probé a 4S, pero ya os digo, se me salía la carrocería por atrás, porque aquí hinchaba mucho y saltaba por aquí la carrocería, entonces era un poquito... No sé, no me terminó de gustar la idea, por lo menos de las baterías que yo tengo para hacer 4S, que son dos 2S dobles, no me terminaba de gustar. Habría que buscar una 4S que fuese más pequeña, una 4400 o algo así, para que entre bien en el hueco y no añadiese un peso muy elevado. Y al final una de las opciones, como tenía este motor, que venía con este combo, le compré aparte con el otro variador, que tengo que revisarlo todavía, la Bigood. Y al principio, pues en principio es esto, no hay mucho más, quería probarlo. Ya os diré qué tal me va. De hecho, no sé si lo haré nuevo o añadiré. Y bueno, no hay mucho más que añadir. También estamos mirando para ver si ya este fin de semana nos pueden pintar la carrocería para tenerla para la semana que viene. A ver si hay suerte. Y ya podéis verlo, digamos, terminado con su carrocería. Aunque esta me está gustando tanto, tan simple en blanca con las pegatinas, que me parece muy interesante. También deciros que le hemos cogido aquí abajo. Y esto que veis es una lámina, es una pegatina con efecto de aluminio, ¿de acuerdo? Y aquí atrás lleva también la misma plancha que lleva adelante, ¿de acuerdo? Le hemos puesto una plancha que es original Jobao, que es una skid plate, que se llama, es número OP0122, y simplemente le hemos añadido porque es muy plana, es de acero, es muy finita, no impide realmente que roce
que roce y aplaste bien, pero protege un poquito más lo que es la zona esta del chasis. Entonces, para proteger un poquito el chasis y que no se nos quede tan rápido, tan sucio y tan rayado y tan arañado, que al final nos acabará arañando igual, pues hemos hecho el invento este de la pegatina esta, que es una lámina efecto aluminio cepillado, pero bueno, que sabéis que el chasis realmente lleva un tono oscuro, una especie de gris oscuro. Pues esto es todo, chicos. Esto es el vídeo, esto es el coche. La verdad es que estoy encantado, cómo van las suspensiones, tal como vienen de serie. Ya veremos a ver qué tal me va yendo con el tiempo. Fijaros que prácticamente está plano, no tal. La barra estabilizadora posiblemente pruebe una un poquito más floja, aunque está sin apretar, con lo cual está muy floja. No sé si lo podéis apreciar en el vídeo. Voy a hacer un poco más otra vez. Pero no, yo creo que se puede llegar a apreciar que tiene bastante movimiento aquí dentro. ¿Vale? Que no está apretada realmente. O sea, tiene holgura y tiene movimiento, con lo cual es una de las cosas. También quiero ponerle unos protectores aquí delante para los amortiguadores. He pedido unos tornillos más largos, a ver si me llegan pronto, para poder ponerle unos protectores y proteger los amortiguadores para los vuelcos, lógicamente, como ya podéis ver. La verdad es que no hemos sido nada suaves ni hemos tenido ninguna contemplación con el coche de la primera vez. Y bueno, y este fin de semana la segunda prueba a fondo, en la cual vamos a ver qué tal se porta este motor y decidiremos y os comentaremos cuál es más interesante para piratas y para usarlo con 3 o 4S. Este no le vamos a probar a 4S, solamente a 3S, pero esperamos lógicamente que nos dé más velocidad y más patada a 3S y que podamos aguantar a los otros coches que van con un motor 2000, 2200 kV en 4S, que nosotros a 3S podamos aguantar jugando un poquito con la baza del peso y de tener una velocidad muy similar, aunque pese menos, y con lo cual tengamos una aceleración similar. Eso es la idea. Probaremos y os diremos. Bueno, hasta aquí el vídeo, chicos. Ya sabéis, seguirnos, suscribiros. Vamos a hacer alguno de puesta a punto sobre el Jobao. No dejaremos aparte ni los HSP ni los Maverick, que también tenemos que hacerles unas cosas. Ninguno, pero por desgracia, últimamente llevamos una racha con poco tiempo disponible y nos tenemos que limitar un poquito a las cosas que vamos haciendo porque las vamos utilizando en este momento. Pero vamos, ya os digo, estoy muy enamorado de este coche, me ha convencido muchísimo. Tiene unas calidades impresionantes. También hay que decir una cosa, es un buggy para utilizar en pista. No le recomiendo si queréis hacer bashing, porque tendríais que cambiar ruedas, ponerle unas ruedas tipo más grandes, tocarían, si giráis posiblemente acabarían hinchándose y tocando aquí en el mismo chasis o en la carrocería. Entonces, yo para hacer bashing, pues un Truggy o un Monster si vais a hacer saltos a lo loco. Pero para correr y por pista, un buggy es simplemente lo mejor que hay, es así. Es lo mejor que hay, es lo que más fácil se va a poder conducir, lo que más satisfacción a corto plazo os puede dar y es lo que hay. Así que hasta aquí, chicos, adiós.